De las telenovelas aprendimos que la herencia solo aplica para las familias ricas. Sin embargo, la herencia no es más que una transferencia generacional y puede aplicar a cualquier nivel socioeconómico. Soy Sorali Escobar, bienvenidos a El Plan Maestro, un espacio donde conversaremos sobre dinero y finanzas en términos sencillos. Que resuelvan los que están vivos. Es lo que normalmente responden muchas personas cuando se les pregunta ¿y qué pasa si un día no estás? Pensando que los testamentos o la herencia son solo para ricos, dejando desprotegido el patrimonio y viéndose familias obligadas a liquidar en un par de días lo que tomó años construir. Para conversar sobre el costo de heredar, hoy nos acompaña César Lagonel, especialista en Derecho Familiar y además mi abogado personal, quien entiende la visión de la importancia de la planificación sucesoral. Bienvenido, César. Gracias, Sorali, por tu invitación. Además, permíteme decirte que estoy muy contento con este proyecto que ahora llevas adelante, el Plan Maestro, del cual, bueno, ya te comenté que me encanta mucho el nombre y, bueno, el tema de hablar de finanzas, planificación familiar, productos financieros y seguros en un podcast es súper innovador. Gracias, así que te felicito por eso. Gracias también por la invitación y bueno, esperando aquí que pasemos una buena conversación. Seguro, César. Bueno, yo quiero que a través de tu experiencia toquemos temas que de repente son incómodos. Porque siempre, a pesar de que tenemos la certeza de que todos vamos a fallecer, es un poco incómodo conversar al respecto. Incluso hay familias que creen que es hasta de mala suerte. Es decir, si tocamos ese tema, puede ser que pase. Entonces, en mis asesorías, yo comúnmente me encuentro con personas que, por ejemplo, consideran el seguro de vida un gasto y completamente innecesario. De hecho, me he reunido con empresarios, cabezas de familia, que me dicen: mira, Sorali, la verdad es que mi negocio va bien, ya tenemos tantos años en este rubro, hemos construido un patrimonio sólido, de verdad que si yo no estoy, ya yo tengo todo resuelto, mi familia va a quedar más que cómoda. Pero cuando tú analizas un poco ese patrimonio, primero depende 100% de la gestión de él. Y aparte, de repente es un patrimonio que no tiene mucha liquidez. Entonces, ¿cómo hacemos para de repente que esa persona que está con esa afirmación de que ya yo tengo todo cubierto, entienda que cuando estamos a ese nivel es importante pensar en que ese patrimonio se mantenga lo más fortalecido posible y que esa transferencia a quienes lo van a recibir sea lo más expedita posible? Convérsanos un poco sobre tu experiencia, de qué se trata una planificación sucesoral y cómo la podemos ejecutar. Bien, Sorali, te comento. Básicamente vas de lleno, ¿no? al tema, pero, sí. Pero antes de entrar en lo que comúnmente yo trato, que es el tema de la planificación sucesoral, como parte de las asesorías que brindo, eso no podemos entrar de lleno a eso sin antes hablar o conocer de algo que es planificación financiera o finanzas personales, ¿ok? La planificación sucesoral no es más que una parte de la planificación financiera. Generalmente, cuando las personas trabajan, son productivas y crean patrimonio, pues obviamente eso tiene que tener un fin transgeneracional, ¿ok? Desde su creación, su mantenimiento, su multiplicación y obviamente que pueda pasar a manos de futuros herederos o a otras manos una vez esta persona o este grupo de personas que ha construido esta masa patrimonial, pues ya no esté en vida, ¿no? Entonces, no existe, Sorali, eso yo lo recalco, no existe plan sucesoral sin antes tener un plan financiero. Este plan sucesoral lo que significa es, o parte del hecho de que la persona pueda decir, mira, ¿qué quiero yo que ocurra con este patrimonio luego de que ya no esté en vida? ¿Okay? ¿Quién se lo va a quedar? ¿Cuánto se los van a quedar? ¿Cómo se lo van a quedar? Y cómo aspiro que se mantenga, ¿ok? Esas son las primeras interrogantes que una persona tiene que hacerse al construir su plan de finanzas o su plan sucesoral. Nosotros siempre pues asesoramos o brindamos varias herramientas dependiendo de lo que las personas aspiren. Sí es cierto que, bueno, te puedo decir, un gran número de personas pues simplemente no lo ve, no lo aspira.
yo creo que también debe ser un tema cultural, ¿no? De nuestra sociedad, que consideran que la muerte no es un hecho latente, cuando en realidad, pues, todos sabemos que es un hecho latente, seguro, y además es un hecho jurídico, ¿no? Entonces sí cuesta, en principio, pues, que la gente se adapte a la idea de tener un plan sucesoral y de saber qué es lo que va a ocurrir con ese patrimonio una vez ya no estén aquí en vida. ¿Qué te puedo decir de los aspectos importantes de un plan sucesoral? Bueno, básicamente es quiénes van a tomar la sucesión de los activos que se tengan, en qué cantidad se van a dividir y cómo se va a hacer, como te dije antes, cómo se va a hacer para que ese patrimonio pueda mantenerse de forma fácil, de forma sencilla, de forma que no genere entre las familias, como comúnmente ocurre, roces, interacción, desaveniencia, gastos en impuestos, gastos en abogados, gastos en gestiones. Todo ese tema tiene que ser evaluado. Generalmente, ¿qué nosotros recomendamos? Bueno, obviamente, proyectar el qué va a suceder luego de que ya uno no esté en este plano terrenal. Entiendo, César. Y de hecho, bueno, culturalmente veo que mientras más educada esté la familia, obviamente creo que se pueden proteger un poco más al respecto, pero a unos niveles un poco más bajos. O sea, así tú tengas una casa, así tú tengas un pequeño negocio, un abasto en tu casa. Uh-huh. O sea, cualquier cosa, activo, bien que tú tengas, que lo vas a transferir, tiene un costo, ¿no? Es decir, pareciera que a veces la gente, como inicié el capítulo explicando, creen que solamente para los ricos, para la gente que tiene mucho, es que es necesario hacer esta planificación. Pero incluso si lo ves desde este punto de vista, mientras menos tienes, más planificado tienes que ser, porque, o sea, correcto, claro, te va a salir más costoso transferirlo. Mira, hay algo muy cierto que nosotros abogados utilizamos, que es que el plan de sucesiones se hace cuando no se necesita, para cuando se necesite esté listo, ¿ok? Eso es una máxima, ¿ok? Tú no puedes esperar el fin de los días, la enfermedad, la agonía para empezar a ver un plan de sucesiones o colocar la división o asignación de activos en un tema de agonía, porque lo que ocurre, y te lo digo en mi experiencia, es que allí todo es costoso, ¿ok? Empezar a hacer las transferencias, la selección de productos financieros, la selección de productos de seguro. Allí las cosas es un poco más fraudulenta, porque bueno, estamos ya en un tema particular, en el ejemplo que te estoy dando, pues agonizando, enfermo, que después también he tenido experiencias que la gente se mejora, entonces se arrepiente de la transferencia de los activos. Sí, bueno, sí, te lo estoy contando. Claro, no, por secreto profesional no te lo puedo especificar, pero sí, básicamente me ha tocado ver pues, una especie apresurada de plan sucesoral, donde pues se hizo la transferencia de los activos, pero después la salud de esta persona que manejaba la masa hereditaria mejoró, y eso hizo que después se arrepintiera de las transferencias, y bueno, todo un tema mal hecho. Y como nosotros también vemos en nuestra experiencia, mira, Soralis, un abogado de planificación sucesoral es mucho más económico que un abogado de partición de bienes, ¿ok? Eso después genera otro tipo de inconvenientes que son mayores. ¿Qué te decía de lo que me dice mi experiencia en estos temas? Mira, cuando una persona no tiene una planificación financiera y dentro de ella una planificación sucesoral, lo que ocurre es que dejas que lo que vaya a suceder después que tú no esté en manos del Estado. A ver, para decírtelo, ¿qué te quiero decir con esto? Si todas las personas tenemos un plan de sucesiones o un plan sucesoral, que es el que establece el Estado o es el que establece la ley, ¿ok? Entonces, en ese sentido, tú no quisieras, Soralis, que fuese el Estado o que fuese el Código Civil que decidiera por ti lo que le va a tocar a los tuyos o lo que le vas a entregar a los tuyos, ¿ok? Por ejemplo, el tema de si tú tienes varias personas que quieran que te hereden, cuánto te van a heredar, eso ya está preestablecido por el Código Civil. Pero, ¿qué más cómodo para ti que, por ejemplo, o para una persona que haya construido algún patrimonio importante, como tú decías, que pueda ser poco o que pueda ser mucho, pero al final patrimonio al fin, ¿qué más importante que eso que pueda decir, mira, cómo se va a hacer la transferencia a los herederos, en qué cantidad y bajo qué costo?
Cuando nosotros tomamos conciencia de eso, evitamos que el Estado decida por tu voluntad. Ok, y también entiendo que el Estado se va a quedar con una porción de eso que tú estás heredando. Bueno, una porción, no, un cuarto prácticamente. Los impuestos sucesorales en el país pues ascienden más o menos al 25%. Entonces, se pagan 25% por transferencia sucesoral. ¿Qué debemos tener nosotros en cuenta? Que cuando no se hace una correcta planificación sucesoral, eso genera conflicto entre las familias. Genera divisiones, genera desigualdades, porque siempre pues, hay algún heredero o siempre hay algún administrador de la empresa que puede tomar más o menos ventaja en caso de herencia, ¿ok? Cuando esa no fue, o pudiera ser que esa no haya sido la voluntad de cuyo se llama en derecho, o sea, la voluntad de la persona que da herencia. César, ¿y qué pasa cuando un patrimonio forma parte de una sociedad? ¿Cómo podemos garantizar que nuestra familia pueda recibir esa parte de la mejor manera? ¿Cómo nos planificamos? Fíjate, bueno, como te decía, todo plan personal de finanzas tiene que tener un plan sucesoral. Cuando tú tienes una sociedad, básicamente, y ocurre el hecho de la muerte, que es el que da lugar a la herencia, tienes unos herederos forzosos, ¿ok? Para cuidarse o planificar eso, nuestra recomendación general es buscar algún tipo de producto financiero, algún tipo de productos de seguro, productos internacionales que puedan garantizar, ¿ok?, el otorgamiento de una indemnización, algún patrimonio o algún beneficio por la ocurrencia de la muerte, ¿ok? Esa es mi primera recomendación. En segundo punto, pues, para el caso de sociedades, pues se recomienda la constitución de compañías jurídicas que puedan ser tenedoras de activos de ese patrimonio que se ha construido. ¿Por qué? Porque esas compañías que nosotros podemos crear como abogados para asegurar los activos y la transferencia transgeneracional, pues no mueren, ¿sabes? Entonces, independientemente de que ocurra el hecho de la muerte, ya la propiedad, los activos y la división está contenido en esa empresa que se creó como tenedoras de activos, ¿ok? Y eso, pues, impide un poco el tema de que se dilapide la herencia, de que se pierda, de que se desconozca sociedades o que se desconozca participación de alguno de los herederos. El tema es bastante complejo, Soralis, porque, bueno, yo te puedo contar casos, por ejemplo, empresariales donde hay una persona muy allegada de la empresa que es como hijo de los dueños, pero no es hijo, pero también quieren beneficiarlo con algún tipo de otorgamiento, de herencia, de compensación por la compañía, porque bueno, en el desarrollo de la dinámica empresarial, pues también se crean familiaridades, ¿ok? Entonces, ¿cómo beneficiar a esa persona que se quiere como hijo, que se quiere proteger o que se le quiere dejar alguna parte de la herencia? Esas son las vías que nosotros logramos con la planificación sucesoral. Te doy otro ejemplo sencillo. De primera mano, en nuestra legislación, los nietos. Básicamente, un nieto pues no hereda en primer grado, ¿ok? Heredan los hijos, hereda el cónyuge en primer grado, ¿no? Pero no los nietos. Pero bueno, tenemos un abuelo que quiere prever, ¿ok?, que en caso de que ocurra el fallecimiento, ese nieto no quede desamparado. ¿Cómo se resuelve eso? Con planificación sucesoral. Insustituiblemente, todos esos escenarios forman parte del tema que estamos conversando, ¿ok? Todas personas, ya lo hemos dicho antes, por poco, por mucho que tenga, debe saber que va a haber el hecho cierto de la muerte, ¿ok? Y que debe pensar qué quiere que ocurra con su patrimonio, con sus derechos, con sus activos, con las empresas, con lo que se ha creado durante toda la vida. Bien sea para beneficiar uno, más o menos, o bien sea para no beneficiar a nadie. Entonces me preguntaba, ¿cómo se hace con las sociedades? Básicamente es un tema de societario que hay que aclarar en primer lugar y en segundo, o sea, aclarar entre socios vivos, ¿no? Y en segundo lugar, asegurar que frente a la disolución de esa sociedad, pues las personas que representan a uno de los socios que falleció no queden desamparados de alguna indemnización, de alguna compensación o de que puedan recibir sus activos. Pasa que a veces ocurre, mi experiencia me dice que se tranca la operatividad de las empresas.
¿Por qué? Bueno, pues eran 2 socios, uno de ellos fallece, pues yo era socio del que falleció, no de los herederos del que falleció. Claro. Y entonces ahí comienza un tema bastante complejo. Para evitar ese tipo es decir, ese tipo de desaveniencia, necesario es hacer un plan sucesoral que puede componer, entre otros ejemplos que no te he dado, testamento, porque claro, con los testamentos es una forma de representar también lo que va a ocurrir luego de la muerte, ¿ok? Puede ser también, te decía, transferencias de activos en vida, ¿ok? Con la creación de figuras bastante importantes como son los usufructos. Significa que esta persona que hace la transferencia de activos tiene el derecho de gozar de los bienes mientras esté en vida. ¿Okay? Es otra solución. La otra solución también puede ser incorporar a los herederos de pleno, ¿ok?, a la propiedad de las acciones que se tienen, si estamos hablando de una empresa, o darle una participación en un porcentaje en la propiedad de los activos o del activo de que se trate. Todo esto son situaciones particulares que se evalúan, pero se evalúan siempre, como todo plan financiero. Como te dije antes, cuando no se necesitan, para cuando se necesiten, puedan estar listos, ¿okay? Con calma, sin prisa y preveyendo también que aunque son una inversión que pueda o no ser considerable, siempre va a ser más económica que sea el Estado que decida por ti cómo se va a hacer la transferencia de tus bienes. Claro, de hecho por eso de ahí viene la importancia de invitarte al podcast, porque todo está inmerso, o sea, relacionado. O sea, si tú realmente quieres crecer de forma personal, familiar o incluso empresarial, tiene que estar de la mano de la planificación financiera, de la planificación, porque bueno, el tiempo va pasando y a veces no lo vemos, pero como que no vamos a hacer siempre hoy. Hay que pensar en el mañana, en mi vejez, en vivir mucho, porque eso ahora también es un problema. O sea, la longevidad se ha vuelto ahora un problema porque de repente tú te planificas financieramente, decir, bueno, yo voy a vivir 80 años y resulta que llegaste a los 80 echando broma y llegas a los 100, todavía a los 100 estás vivo. Entonces, ¿cómo haces? Qué hermosa realidad acaba de ser. Sí. O sea, ¿cómo haces para sustentar eso? Cualquier plan de retiro estaba activo hace unos años atrás, a los 60 años. Ya ahora, 60 años, todavía la gente se ve en plena acumulación de riqueza. Exacto. Y en pleno trabajo productivo. Entonces, ¿cómo se alarga cómo se acorta el tema de la longevidad y cómo se alarga la calidad de vida? Eso es importante. Generalmente nosotros recomendamos el mantenimiento de la persona que es propietaria en sus actividades productivas, en la gestión de sus negocios, en la propiedad de su negocio, con diversas opciones legales como las que te he dado, donde pueda, en caso de ocurrir algún fallecimiento, pues estar el plan sucesoral debidamente determinado, debidamente garantizado. De hecho, hace poco me comentaba alguien cuando yo hablaba hacía mis videos para redes de la importancia del seguro de vida, la planificación y todo eso, me decía, mira, la herencia es un error de cálculo, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo que un error de cálculo? O sea, sí, porque, o sea, yo me lo gasto todo. O sea, si yo construyo un patrimonio y tengo mi dinero y no sé qué más, yo me lo gasto. O sea, no, ¿por qué va a quedar? O sea, si queda es porque no me lo gasté. Y yo, no, porque realmente yo lo veo desde este punto de vista. Fuiste una persona tan productiva que pudiste vivir con la mejor calidad de vida que pudiste y aparte sobró y lo pudiste transferir a tus seres queridos. O sea, no es un error de cálculo, es la forma de tú poder transferir incluso el amor a tu familia, porque, o sea, estás garantizando que a pesar de que tú no estás, o sea, tu familia va a poder vivir bien. Yo creo que el amor también puede expresarse en dinero. Exacto, totalmente. No, sin problema, o sea, para hablarlo sin pena. Es decir, y que tú puedas decir, mira, se les quiso tanto a la familia o a alguien que esté fuera de la familia. Exacto. Porque pasa, créeme que pasa. ¿Ok? Entonces, mira, se les quiso tanto que se ha construido un patrimonio hereditario de tales características, ¿ok? Y que la idea principal de quienes tienen buena relación con el dinero
es que sea transgeneracional. No solo para los que heredan, sino que los que heredan también dejen herencia, ¿ok? Para un mejor vivir, pues, para un vivir tranquilo, diría yo. Al final, tú que manejas finanzas en tu día a día, más que yo, pues, sabes que se trata más de un tema de acumulación, se trata más de un tema de tranquilidad. Sí, ¿okay? Totalmente. De tranquilidad, se trata de un tema de libertad y se trata de un tema de vivir menos preocupados, menos esta carrera de estar tapando necesidades una tras otra. Básicamente el dinero resuelve estos problemas y hay que hablarlo sin tabú, ¿ok? El dinero es un medio para solucionar problemas y evitar preocupaciones. Así es. Si tenemos buena relación con el dinero, entendemos que eso se tiene, se usa, se traspasa y otro lo tiene, lo usa, lo traspasa y así por el estilo. Lo hacen las grandes familias, lo hacen pequeñas familias también, es decir, con pequeñas propiedades, bien sea propiedades industriales, empresariales o, por lo menos en nuestro país, obviamente, propiedades agropecuarias, que es lo que comúnmente desde los tiempos de la colonia, pues ha sido más transgeneracional, ¿ok? El tema de propiedades agrarias, el tema de actividades agrícolas, pues donde sí, eso sí ha pasado comúnmente de familia en familia. Las empresas más grandes de Venezuela, que han durado más de 100 años, son empresas del sector agroindustrial, ¿no? Precisamente por eso, porque tenemos una cultura de poseer activos agropecuarios y que van pasando de generación en generación. César, y háblame de, o sea, culturalmente hablando, en Venezuela se hacen testamentos, o sea, ¿qué tanto la gente hace un testamento? Sí, bueno, básicamente sí, en Venezuela sí se hacen testamentos, ¿no? En circunstancias muy particulares, te puedo mencionar una, cuando la gente pues generalmente no tuvo hijos, ¿ok? Pues sí está pendiente de que la masa de patrimonio que ha construido, pues quiere dirigir hacia dónde va a ir esa herencia, puede modificarlo. Generalmente pasa con personas que prestan servicios eclesiásticos, ese tipo de cosas, o bueno, o por alguna razón no tuvieron hijos, dejan testamento. También en Venezuela dejan testamentos aquellos que quieren favorecer más a uno y disminuir la parte de la herencia de otro. Que es importante que nosotros conversemos aquí con respecto a los testamentos, ya que me preguntan. En Venezuela, a diferencia de otros sistemas legislativos como el alemán, como el anglosajón, te hablo de Reino Unido, te hablo de los Estados Unidos, en Venezuela, en Latinoamérica en general, España, Italia, hay un sistema donde se reconoce la legítima. ¿Cuál es esa legítima o qué significa legítima? Es el derecho de que por ley estás favorecido para heredar, ¿ok? En Venezuela, pues, una persona siempre tiene la vocación o condición hereditaria de sus ascendentes. Si esa persona no tiene ascendentes, bueno, evidentemente su cónyuge colateral y si no, evidentemente sus padres, ¿ok? Si tenemos un testamento, siempre es la pregunta, si tenemos un testamento, ¿yo puedo excluir a alguno de mis herederos de ley? No puedes excluirlo, ¿ok? Lo que puedes hacer con un testamento es disminuir a un heredero, aumentar a otro o disminuir a un heredero e incluir a algún otro heredero que no sea heredero de ley. Pero no por encima de los de ley. No, porque los de ley tú los puedes disminuir hasta cierto nivel. Hasta cierto nivel. Te lo digo prácticamente. ¿Okay? Tenemos 3 hijos, ¿ok? Pero bueno, resulta que hay una persona que es como un hijo criado. Ese es el ejemplo típico y que ya hemos trabajado con ese tipo de testamento. Entonces, yo tengo el 33% para mis 3 hijos legítimos, pero pues resulta que yo los puedo bajar hasta la mitad, ¿ok? Entonces lo bajo a un 16%, lo bajo a un 16%, lo bajo a un 16%, y resulta entonces que le doy a cada uno 25, 25, 25. Pero jamás pudiéramos nosotros excluir a alguno de los herederos de ley, salvo que pues alguno de ellos se declare indigno a través de un procedimiento judicial, pero ese es otro tema. O sea, yo no puedo decir, bueno, de mis 3 hijos, como no me ayudó, no me cuidó, 0. No puedes, hay un mínimo. No puedes excluirlo, exacto, no puedes excluirlo totalmente, ni tampoco podemos decir, y esto sí pasa mucho, mira, resulta que en la compañía o en la empresa o en la finca, esa es nuestra idiosincrasia, el que trabajó más fue él. Y él tiene derecho a quedarse con esa finca, por ejemplo. No funciona así. Él habrá trabajado más, habrá hecho más, habrá estado más en el apoyo familiar o en el impulso de la creación de patrimonio, pero él tiene el mismo derecho de heredar que sus 3 hermanos.
La única manera que nosotros podamos favorecer a uno de esos posibles herederos es haciendo lo que estamos hablando de hace rato, que es una planificación sucesoral, donde evaluamos instrumentos, evaluamos opciones legales, evaluamos instrumentos financieros o productos financieros, donde podemos decir, bueno, a esto vamos a favorecerlo de esta forma antes de la muerte, claro, a este de otra y a este de otra. Y entonces así nosotros tenemos el control de cómo va a ser esa transferencia patrimonial luego de que ocurra la muerte, bueno, o en vida, siempre y cuando se mantenga el control de los activos. ¿Okay? Claro, y en ese caso, hablando de los instrumentos, pues obviamente tenemos el seguro de vida, porque podemos, o sea, ahí sí podemos disponer de que le dejo todo a una persona o lo distribuyo de la manera que yo, o sea, desee. Incluso también los instrumentos de fideicomisos o ahorros a largo plazo, donde tú puedes decir, bueno, mira, yo estoy ingresando este dinero allí, que muchas veces incluso están asociados a instrumentos financieros, que van generando y en el tiempo, y tú dices, bueno, si de aquí a X cantidad de tiempo a mí me pasa algo, hay una distribución de ese beneficio económico a los herederos, ¿ok? Claro. Porque uno de los problemas que también se presentan ante estas situaciones es la liquidez, o sea, la ausencia de liquidez. Entonces, para prevenir, como decía inicialmente, salir a vender, o sea, imagínate, un patrimonio me costó 50 años construir este negocio, esta empresa, todo esto, para en una semana tener que liquidar para asumir temas de plata ante toda esta situación legal que no resolví en vida. César, hablando de la liquidez, una persona que haya dejado dinero en un banco, ¿cuánto tiempo, si no hay nadie ahí firmando en esa cuenta ni nada, cuánto tiempo los herederos tienen acceso a ese dinero y si hay una diferencia en que sea en Venezuela y sea afuera? Mira, ese tema es complejo y bastante particular, ¿ok? Primero, ya sabemos que la disposición no es inmediata. Segundo, tenemos que ver si hubo o no hubo planificación sucesoral, suponiendo que, bueno, en el ejemplo quieres reflejar que no hubo planificación sucesoral, es decir, lo dejaron a mano del Estado. Entonces, hay que primero definir la masa hereditaria, si es esa cuenta o es otras cuentas, dónde están esos productos, si realmente esa persona era titular. Luego, ¿quiénes son los herederos? ¿Ok? Que tenían conocimiento de que existe ese activo. Una vez que estamos ya en ese punto de definición de los herederos, nosotros tenemos que declarar los activos, hacer la declaración sucesoral y luego, finalmente, ver si los herederos están de acuerdo. Porque entonces, si los herederos están de acuerdo, no pueden tomar mano de eso hasta que no venga un juicio de partición. O sea que el tema puede complicarse y se complica en ciertos casos. De ahí deriva que la gente, o sea, es como que en vez de heredar dinero, vas heredando problemas. Porque entonces se murió, estaba a nombre de mi papá, pero se murió y no había plata para pasarlo a nombre del otro. Entonces, entonces se muere el otro y se muere el otro y se muere el otro. Y es como que en vez de transferir herencia, estás transfiriendo problemas. O sea, estás prácticamente... Y escúchame algo, esto es una máxima. Lo que es de todos es de nadie. Nadie, cuando es para recibir algo que no te costó, nadie tiene dinero para el proceso, para los impuestos, para el juicio, para resolver el tema de los documentos, ¿ok? Para definir la masa hereditaria, para llevar el juicio de partición. Y entonces nosotros vemos que el patrimonio se va disminuyendo, perdiendo, envejeciendo. Si son activos se van deteriorando. Las empresas se van, la operatividad va disminuyendo, los acreedores empiezan a tomar parte de la empresa hasta que se tiene que perder a un precio de gallina flaca. ¿Por qué? Por falta de planificación sucesoral, que indica pues una falta también de un plan financiero. Me hablabas de otro punto importante también, que era el tema de los productos financieros o los productos de seguro de vida. Son bastante prácticos. A mí me llama mucho la atención y me parece muy, muy beneficioso en esto de tema, incluirlo como parte del plan sucesoral. Pero tampoco vamos a decir nosotros que hay una sola vía correcta. Es decir, hay muchas vías, pero todas deben estar contempladas. ¿Qué pasa con este tema de los seguros de vida? Es que es un contrato celebrado, ¿ok?, entre partes, compañía, tomador del producto financiero, donde ya no entra el tema hereditario, sino entra otra clasificación jurídica que es el beneficiario.
y yo puedo celebrar cuantos seguros de vida yo quiera. Claro. Y establezco un beneficiario, otro beneficiario, otro beneficiario, que no es lo mismo, repito, herederos, ¿ok? Exacto. Pudiera yo también. Pues, claro, puede coincidir, pero no. Podemos nosotros buscar también algún tipo de seguro de vida donde, bueno, los beneficiarios van a ser mis herederos de ley. Bueno, pero ahí yo diría que hay una falta de identificación del plan sucesoral, ¿ok? Pero bueno, las personas son libres de elegirlo de esa forma. Pero bueno, resulta que yo quiero establecer varios beneficiarios que no son mis herederos de ley, sino son distintos. Bueno, se celebra un contrato de seguro entre el tomador, la empresa de seguros y evidentemente el beneficiario. Entonces, mucho más rápido, mucho más fácil, mucho más claro y evidentemente da mayor garantía porque lo que es cierto es que la experiencia nos dice que la liquidez de ese tipo de productos, una vez ocurrido el siniestro o el hecho que da lugar a la indemnización, es inmediata. No, y que no es lo mismo resolver un problema legal cuando ya tienes la situación emocional que implica perder a un ser querido y sin dinero. O sea, no es lo mismo que, así como tú dices, que nadie va a querer invertir en algo que no le costó. No es lo mismo decir, bueno, esta persona se fue, no resolvió nada, pero me dejó $500,000, $200,000, 20,000, 10,000. O sea, así sea que me haya dejado 1,000. Sí, bueno, para es una solventar ventaja. lo que me estás dejando. Bueno, te lo decía, es una muestra de amor. Exacto. Básicamente, si a ti te dan un ramo de rosa, pero también te le ponen varios billetes de $100, bueno, pues tú dices, este sí me quiere de verdad, ¿o no? Sí. Es mucho más bonito. Es mucho más bonito. Entonces, de eso se trata, de entender que todas las opciones están, que hay que educarse, que hay que tomarlo en cuenta, que hay que tener una buena relación con el dinero, con el patrimonio y saber que estas son conversaciones que hay que tenerlas cotidianamente como parte de las cosas que suceden en la vida y como parte de entender que hay personas que se preparan para asesorar a otro tipo de personas, para proteger sus patrimonios, para brindar productos, para brindar servicios, para brindar comodidades y evitar lo que ya sabemos: retardo en la entrega del patrimonio, peleas familiares, depreciación de los activos, pagos de impuestos, pérdida y depreciación de las componentes familiares o empresariales. Todo esto son cosas que suceden día a día. Es impresionante, pero esto son cosas que suceden día a día. ¿Por qué? Bueno, porque no se tuvo una conversación familiar, si fuese el tema individual, o una conversación empresarial entre partes donde se diga, mira, esto es lo que puede suceder, esto es lo que yo quiero que ocurra, aquí vamos a beneficiar a esta persona, a esta persona, a esta persona, la división la voy a hacer de la siguiente forma, además de eso a todo evento tenemos estos fideicomisos o tenemos estos seguros. Entonces ese tipo de cosas son los que le dan tranquilidad y los que generan el aumento. Mira, hay una teoría muy americana que es que la gente puede vivir de los seguros de vida. Sí. Porque es una transferencia. No, pero es seguro tras seguro. Es decir, no es solo uno o no es solo dos. Es que, bueno, mi tía tiene un seguro, mi papá tiene un seguro de vida, ¿sabes? Mi hijo tiene un seguro de vida, entonces si yo fallezco le doy a él, pero si él fallece, miembro de la me familia hereda a mí. Y entonces al final, claro, se seguro genera una que estamos rueda. hablando también de empresas sólidas, internacionales, pues no son productos de lo que, bueno, como dije antes, tú conoces más que yo, pero que sí existen y que hay como digo, hay unas experiencias de personas que, bueno, entre grupos familiares se aseguran recíprocamente por seguros de vida y, bueno, cuando ocurra lo que es seguro que va a ocurrir, claro, que es el fallecimiento de uno se benefician recíprocamente unos con otros. César, tomando en cuenta que culturalmente asociamos el servicio de los profesionales del derecho, los abogados, como servicios costosos. De repente a lo mejor la gente no quiere planificarse porque dice, no, wow, me voy a gastar un poco de plata en el abogado que nada más por una pregunta le voy a tener que pagar. Pero al final, como venimos conversando, resulta siendo mucho más barato que llegar a término con una situación en este sentido. ¿Cuál sería tu recomendación para esas personas que no tienen un patrimonio muy grande y que deberían de, por eso mismo, para protegerlo, iniciar una planificación financiera que incluya estos servicios? Fíjate, te voy a decir algo aquí brevemente. Los costos son una percepción de valor.
Ok. Las cosas son caros o económicas, básicamente eso es relativo, ¿no? Es decir, las cosas cuestan lo que cuestan y bueno, existe el mercado, un poco más, un poco menos, dependiendo de quién ofrezca el servicio, pero es una percepción de valor. Y si la planificación sucesoral tiene algún costo, eso es más una inversión que otra cosa, ¿ok? Cuando se entiende de esa forma, vemos que allí el tema costoso ya deja de ser un problema, porque es parte de la adquisición del activo y es parte de la protección del activo. Pero voy más allá, voy a hablarle y hablarte de esas personas que, como tú dices, bueno, capaz no tienen mucho patrimonio y consideran que estos temas no es para ellos, ¿no? Pero es que sí son para ellos, porque hasta el hecho de decir, mira, esto es lo que yo gano, estas son mis cuentas bancarias, estos son los documentos de la casa, del carro, de la funeraria, eso es planificación sucesoral, ¿ves? Y decir, mira, yo tengo estas cosas que son pocas o muchas, pero también quiero que, como me pasó en un juicio, mira, no me abandonen a fulano de tal, que era como el nieto, pero él no heredaba, pero la voluntad de esa abuela era que su nieto también se favoreciera. Entonces, hablar ese tipo de cosas en lo llano, en lo íntimo, en lo familiar, no tiene que ver con el quantum del patrimonio, tiene que ver con hablarlo precisamente, con definirlo, por tener las cosas al día. Mira, tú no sabes los problemas que tienen las personas solamente por no tener una carpeta donde se diga, mira, ya están los papeles de la casa. ¿Sabes? Mira, ahí está el número de cuenta o las cuentas o aquí está la chequera como se hacía antes, ¿no? Todo ese tipo de cosas es planificación, es finanzas personales, es planificación sucesoral. Entonces, no, los abogados no somos costosos, es parte de la inversión de proteger, es parte de la inversión de generar tranquilidad, es parte de la inversión de generar amor, porque en vez de dejar un problema a la hora del fallecimiento, se está dejando una tranquilidad, se está evitando problemas futuros entre herederos y se está dando una facilidad para el buen vivir de las personas que quedan. Perfecto. Bueno, entonces el paso número 1 debería ser conversarlo en familia y a partir de allí tomar acciones para poder estar respaldado legalmente. Bueno, pero es que te comento esto brevemente. Un plan, como un plan maestro, como tu bonito podcast, un plan de finanzas, un plan sucesoral, puede tomar años. Ese no es el inconveniente. El inconveniente es no comenzar. Claro. El inconveniente es no tenerlo. Mira, bueno, mientras vamos haciendo la liberación de la hipoteca, tú no tienes idea de cuántos inconvenientes hay con empresas, con activos, con propiedades que, bueno, están hipotecados, pero nunca se sabía que estaban hipotecados, nunca se sabía dónde estaban los documentos de la hipoteca o los pagos de la hipoteca. Pero bueno, una hipoteca para pagarla toma tanto tiempo, para liberarla tanto tiempo, 2, 3 años, lo que tome, 5 meses, 6 meses, pero se comienza y se logra. Entonces, bueno, no ocurrió nunca el fallecimiento, no pasa nada, pero ya el plan está hecho. Y lo bonito de esto es que, bueno, el plan se puede cambiar a lo largo de la vida. Hoy podemos tener un plan sucesoral, pues más adelante como el patrimonio crece, pues tenerlo de otra forma, modificarlo, beneficiar a más personas, incluir nuevos, excluir personas que han sido beneficiadas del primer plan sucesoral. Todo eso se puede hacer. Lo importante es, como tú acabas de decir, conversarlo, hacerlo y tenerlo presente. Exacto. Gracias, César, de verdad que fue un placer tenerte aquí conmigo. Fue una conversación súper interesante de temas no muy emocionantes, pero bueno, es importante conversarlo como ya lo habíamos hablado. Gracias a ti, Sorali, por la invitación. Pues te deseo el mayor de los éxitos con este proyecto tan chévere. Y bueno, quedo a tu orden para cualquier otra invitación, para seguir viniendo y conversando temas de derecho o temas de lo que necesite que conversemos. Seguro, César. Y bueno, y para ustedes, si no han empezado su planificación financiera, para luego es tarde. Porque si usted no tiene un plan para su dinero, pues otro lo tendrá. Soy Sorali Escobar y esto fue El Plan Maestro.